Cuando se añaden bacterias a un medio de cultivo, antes de empezar a dividirse, ha de transcurrir un cierto tiempo de adaptación al nuevo ambiente. Este intervalo se conoce como fase de latencia de crecimiento. En cambio, durante la llamada fase logarítmica o exponencial, las bacterias se dividen y duplican su población a intervalos regulares hasta alcanzar el máximo nivel posible según el tipo de medio y las condiciones imperantes. El número de bacterias aumenta a razón de 2n. Finalmente, los metabolitos del cultivo se agotan o bien aparece en su seno alguna sustancia tóxica. En este momento las bacterias interrumpen su crecimiento y pasa a la llamada fase estacionaria. En la fase de muerte, el número de células que mueren se va haciendo mayor. La pendiente de la fase puede ser más o menos pronunciada de acuerdo al tipo de microorganismo del que se trate. Suelen presentarse pendientes menos bruscas cuando el microorganismo presenta alguna forma de resistencia, por ejemplo, esporas. La curva de crecimiento se puede determinar mediante la medición de la densidad óptica o absorbancia. Esto ha sido utilizado desde hace años para medir la concentración, expresada en masa, número o longitud media celular de suspensiones bacterianas. Esta técnica se basa en el hecho de que las partículas pequeñas difractan luz dentro de ciertos límites de manera proporcional a su concentración. Cuando un haz luminoso pasa a través de una suspensión bacteriana, la reducción en cantidad de luz transmitida a consecuencia de la difracción es, pues, una medida de masa bacteriana presente. Para la medición de densidad óptica se toma medio de cultivo previo al inóculo como blanco de absorbancia. Después de inocular, se toman muestras a intervalos de tiempo conocido con el fin de describir las diferentes fases de crecimiento y de esta manera calcular la cinética de crecimiento microbiano. El primer paso es enjuagar la cubeta con agua destilada para limpiarla de posibles interferencias. Después, se añade cuidadosamente la muestra y se procede a la lectura en el equipo. El procedimiento se repite para cada una de las muestras en los distintos tiempos de crecimiento. Las mediciones son realizadas en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 nanómetros. Cuando un cultivo presenta una absorbancia mayor a 1 por el alto índice de crecimiento, es posible realizar una dilución de la muestra para poder cuantificarla adecuadamente. Una vez que se tienen los datos de densidad óptica a los tiempos de interés, se debe utilizar un factor de conversión que nos indica cuántas células por mililitro equivalen a una unidad de absorbancia. En caso de desconocerlo, se debe construir una curva de calibración de densidad óptica contra el número de células o bien unidades formadas de colonias. Para estandarizar el número de células, se deben utilizar previamente técnicas como fuente viable, y así determinar el cambio de X, es decir, las células, con respecto al de Y, es decir, densidad óptica. En nuestro caso, el factor utilizado para Escherichia coli a 600 nanómetros es de 0.6, es decir, 0.6 por 10 a la 9 células por mililitro, con respecto a cada unidad de absorbancia. Una vez conocido el factor de conversión, cualquier punto de la curva de crecimiento puede ser extrapolado a número de células por mililitro. No obstante, la región de interés es la fase de crecimiento exponencial, por ello debe detectarse dicha zona y extrapolar los datos de densidad óptica a número de células por mililitro. Finalmente, se saca el logaritmo natural u otro logaritmo para su graficado contra tiempo y así calcular los parámetros cinéticos de crecimiento.